Gloria a Dios, qué bueno, qué bueno. Gracias al Señor. Y tenemos allí en el fondo a unos hermanos que hoy han decidido presentar a ese precioso niño que tienen ahí y han venido con la abuela del niño y con los suegros tuyos, ¿verdad? Y yo le voy a pedir que antes de pasar adelante escuchen esto, porque miren, cuando uno va a la palabra de Dios, uno como padre o como abuelo dice, bueno, y a los niños cuando nacen ustedes en las iglesias evangélicas, ¿qué le hacen? Porque cuando uno era católico, y yo creo que la inmensa mayoría de los que estamos aquí venimos del catolicismo, pues nos llevaron a la pila bautismal, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué se van a acordar? ¿Qué se van a acordar? Y le decía al cura a la madre, ¿cómo le vamos a poner? Y la madre decía, póngale Juanito como su padre. Decía, no, que cómo le vamos a poner, que es muy cabezón y no entra en la pila bautismal. Y ahí nos bautizaban. Y automáticamente ya formábamos parte de la iglesia. Ya si moríamos, ya nos íbamos al cielo porque ya el niño estaba bautizado. Y eso es lo que practicamos durante toda la vida, por tradición, por imposición o por lo que fuera. Pero cuando uno comienza de grande a leer la Biblia, uno no encuentra ni un solo ejemplo en la Biblia de eso que les acabo de comentar ahora, ni uno. Vamos a ir, por ejemplo, al niño o al personaje más famoso de todos los tiempos. ¿Quién fue? El Señor Jesucristo. ¿Sus padres cómo se llamaban? José y María. ¿Qué hicieron José y María cuando les nace el niño? Lo llevan al templo a los 8 días porque recuerden que José y María no eran de Tacoronte. No eran de Venezuela ni de Colombia. ¿De dónde eran? Eran de Israel, eran judíos. ¿Y qué hacen los judíos hasta el día de hoy y en aquellos tiempos cuando nace un niño, un varón? Lo llevan en aquel tiempo al templo, hoy en día a la sinagoga, y le hacen la circuncisión. Y así ya entra a formar parte del pueblo de Israel. Y allí es cuando al niño, ya una vez circuncidado por un rabino que se dedica solamente a eso, se llama el Moel, porque es una operación que hay que saber hacerla, y algunos preguntarán, ¿y por qué se circuncida al niño a los 8 días y no a los 7? O a los 10, o a los 20. Porque es el momento en el que más alta está la coagulación. Y si se hiciera en cualquier otro momento, tal vez el niño podría morir desangrado. Y el Señor sabe que en ese momento es cuando hay que hacer eso, en el niño. Y en ese momento se le presentaba en sociedad, y se decía, este niño se va a llamar fulanito de tal, Yeshua HaMashiach, como después se le conoció al Señor Jesús. Yeshua, así se llamaba. Pero cuando uno sigue leyendo la Biblia, uno encuentra que tiempo más tarde se le presentaba al Señor. Porque hay un versículo en la Biblia que dice, solamente es para el primogénito. Yo fui primogénito. ¿Ve? Yo fui el que abrí la matriz de mi madre. Yo fui el que hice padres a mis padres. Ya mi hermana, ya cuando ella nació, ya mis padres eran padres. Y la Biblia dice que el que abre matriz, tanto de humano como de bestia, como de animal, tenía que ser consagrado 100% a Dios. Es decir, ese niño, o esa niña, o ese animal primogénito, tenía que ser dedicado exclusivamente para Dios. Y si usted no quería dedicarlo 100% para Dios, tenía que llevar al templo un sacrificio y redimirlo, que la palabra redimir significa comprar, ni más ni menos. Entonces, ¿qué ocurre? Se presentaba al niño y se le dedicaba, como al Señor Jesucristo lo querían dedicar sus padres, porque Él nació para eso, para vivir única y exclusivamente para el Padre, para hacer su voluntad, se le dedicaba y allí se oraba. Y entonces el sacerdote o el rabino de turno lo tomaba, lo cogía en brazos y oraba por el niño. Y había momentos en los que había una palabra profética para los padres, para el niño no, porque el pobrecito con poquito tiempo no se enteraba de nada. En el caso del Señor Jesucristo, Simón, que fue el hombre que oró por él, dijo, ahora puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos la redención de Israel. Porque él sabía que ese niño sería hombre y cuando fuera grande moriría en una cruz y iba a redimir a toda la raza humana con su sacrificio perfecto en la cruz. Amén, hermanos. Y entonces se ha quedado como costumbre, no es un mandato bíblico, ojo. Yo quiero ser muy claro en esto, no es un mandato bíblico que sí o sí los padres tienen que hacerlo, no, pero es una buena costumbre, ¿sabe? Y hay costumbres que sería bueno mantenerlas,
Aunque no sean, digamos, mandamientos bíblicos, pero hay costumbres que es bueno tenerlas. Y una costumbre es que cuando los padres tienen un hijo o varios, lo que hacen es que vienen a la iglesia y dedican, oran, piden que se ore por el niño o por la niña para que el Señor lo cuide, para que el Señor lo bendiga, para que el día de mañana el Señor lo proteja y lo use. Y también, por supuesto, oramos ¿por quién? Por los padres. Porque ese niño está bajo la tutela de sus padres. Porque los niños no son del Estado. Los niños son de los padres. Y los padres son los responsables delante de Dios de educar a sus hijos en la palabra del Señor. Y hay que orar por los padres para que el Señor les dé sabiduría, tanto al papá como a la mamá. Porque el domingo pasado, si no recuerdo mal, oramos por otro niño. Fue el domingo, ¿no? Oramos por una niña, perdón. Es que ya tienes tanto ya, es que ya no sé, ya me vuelves loco. Oramos por una niña, ¿no? Oramos por Ruth y dijimos que según la Biblia, y esto sí es así, la mamá le transmitía a los hijos la fe. Porque la palabra fe en hebreo es emuná. Y dentro de la palabra, dentro del término emuná, está la palabra que significa en hebreo mamá o madre. Entonces la madre le transmitía la fe a los hijos, pero ¿y qué hacía el papá? Le transmitía el conocimiento. Entonces el niño aprendía a leer la Biblia en casa, el niño aprendía los primeros versículos en casa, porque el papá cuando el niño era grande y se levantaba desde la mañana, cuando caminaban, cuando entraban, cuando se acostaban, todo el día le estaba enseñando la palabra de Dios a los hijos. Y entonces el niño crecía en el conocimiento de la palabra y luego en casa recibía la fe para creer en el Señor y poner en práctica el conocimiento que el papá le implantó. Entonces la función de ustedes es muy importante. Porque el niño aprenderá el buen o el mal ejemplo ¿de dónde? De sus padres. La casa es una escuela donde aprenden principios que no van a aprender, y por lo menos aquí en España, nunca en la escuela, porque ya prácticamente vivimos en una sociedad sin moral, sin principios, sin nada. Entonces, ¿dónde aprenden hoy por hoy? ¿Qué responsabilidad? Yo menos mal que ya mis hijas ya están prácticamente criadas, ya una casada. Pero hoy en día ser padre, hermanos, que Dios te bendiga y te dé sabiduría. Porque con toda la basura que le están metiendo las criaturas en las escuelas y con todo el bombardeo de las redes sociales y con toda la mala influencia del mundo, ya les puede dar el Señor a ustedes sabiduría para enseñarle a vuestros hijos en casa, porque repito, en la calle no lo van a aprender, todo lo contrario, lo que es el respeto, lo que es el amor, lo que es la obediencia, lo que son los modales que aprendimos de toda la vida en nuestros hogares, pero que lamentablemente se están perdiendo. Entonces ellos han decidido, yo no les dije nada, no se ha impuesto nada. De ellos salió decir, pastor, nosotros queremos presentar nuestro hijo al Señor, queremos que oremos por él y que al mismo tiempo oren por nosotros para que el Señor nos use y nos bendiga, para que podamos serle un buen ejemplo a él durante toda su vida. ¿Ok? Entonces, ese es el motivo por el cual hoy han venido los papás o los suegros, la abuela. Y yo les voy a pedir, por favor, a ustedes, si pueden pasar un segundito a los papás con el niño, sí. Y quiero que ellos lo presenten. Adelante, hermanos. Yo conozco a este muchacho hace muchísimos años, no del tamaño del hijo que va a presentar hoy, pero casi lo conozco hace muchísimos años. Y estamos muy contentos en esta tarde de que ellos como padres, adelante, hermano, quieran presentar a su niño, que el nombre era Aiden. Miren qué belleza. Hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Dice, ¿este quién es? Qué bendición, ¿verdad? ¿Por qué ustedes quieren dedicar su hijo al Señor? ¿Por qué quieren que oremos hoy en la iglesia? Porque quiere que queremos que usted durante toda la vida, lo que él viva en los caminos del Señor, siguiendo su ejemplo. Porque quieren que su hijo siga durante toda su vida los caminos del Señor. ¿Y dónde va a aprender esos caminos? A través de vuestras vidas, a través de vuestros testimonios. Y es una bendición muy grande cuando podemos poner nuestros hijos en las manos del Señor y confiar de que el Señor los va a cuidar, los va a proteger, ¿verdad? Y estamos convencidos de que la oración que vamos a hacer en esta tarde, Dios va a tomar muy buena nota, y vamos a orar también por los papás, por los abuelos, por la abuela, para que el Señor les dé mucha fuerza y sabiduría, para que esta criatura, que aquí lo ven ahora tiernito, jovencito, pequeño, pueda crecer con una base, con un fundamento
en la palabra de Dios, que es lo que le va a dar estabilidad a él y a todos y a cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Voy a pedir a la iglesia un segundito, por favor, que se ponga de pie. Voy a pedirle a Elena, a Anderson, si pueden venir un segundito. Vamos a orar por ellos. Qué alegría, qué bendición tenerlos esta tarde con nosotros acá. Gloria a Dios, qué bueno. Siempre me ha gustado la piel de los niños. Esa piel limpita, sin callos. Qué bendición, qué maravilla. ¿Cuánto tiempo tiene ya? 8 meses y medio. 8 meses y medio. Gloria a Dios, qué bueno. Vamos a orar por ellos, ¿sí? ¿No? Estaba ahí Anderson, no te veía. Gracias al Señor. Hermanos, levantamos nuestras manos, bendecimos a esta joven pareja con este niño hermoso, a sus familiares que están con nosotros. Padre Celestial, muchísimas gracias de todo corazón, Dios mío, por el privilegio que nos das en estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo, orar por matrimonios, orar por familias, orar por niños, Señor, para que te conozcan, para que nunca se aparten de tus caminos, sino que te amen, te respeten, te veneren, Señor, y ellos puedan tener una base, Señor, para crecer y para madurar el día de mañana, y cuando vengan los ataques y los problemas de la vida, ellos sepan a quién clamar y sepan en quién han creído, porque la fe de sus padres y el conocimiento de ellos lo van a transmitir a esta criatura, para que en el nombre de Jesús sea un niño bendecido y fuerte, espiritual y físicamente, y tú lo guardes todos los días de su vida. Oramos por sus padres, Señor, por esta joven pareja, para que tú los des mucha sabiduría al papá, a la mamá, también a los abuelos, a todos, para que juntos puedan educar y formar, Señor, y educar a este niño en el temor de Dios. Señor, los bendecimos y te damos gracias por sus vidas y pedimos que tú los guardes y los llenes con tu gracia y con tu presencia cada día de su vida. En el nombre, el nombre, sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo, los encomendamos a ti y te damos la gloria y la honra por ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fuertes aplausos. Aleluya. Gloria a Dios. Enhorabuena. Me alegro mucho. Gloria al Señor. Qué bueno. Tomen asiento, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Qué bueno es el Señor. Amén, hermanos. Ustedes saben que en español, en castellano, existen diferentes versiones de la Biblia. No diferentes Biblias. La Biblia es una. Pero el idioma que nosotros hablamos, que es un idioma muy rico, créanme, un idioma con muchos adjetivos, un idioma que tiene muchas formas de decir una misma cosa, es una lengua viva, no es una lengua muerta, lo cual quiere decir que va evolucionando. Y como se habla hoy en día, no tiene nada que ver como se hablaba, por ejemplo, en España, la cuna de este idioma, hace 500 años. Yo tengo en mi oficina una Biblia, la primera Biblia que se tradujo al castellano completa, en el siglo XVI, y usted la puede leer, pero es como un idioma raro. Por ejemplo, la H, que en nuestro idioma perdió su sonido original, simplemente se pone la H para cuestiones ortográficas, pero no por cuestiones de pronunciación. Es decir, usted puede poner, por ejemplo, la palabra hermano con H. Se escribe con H, ¿verdad? Sí. O sin H, ¿y cómo suena? Igual. Pero la H, que todavía en otros idiomas, como por ejemplo el portugués, el gallego y otros, mantuvo su pronunciación original, es sonido F. Por eso a veces los portugueses dicen falamos, ¿no? Falamos y todas esas cosas. Bueno. ¿Cuántas palabras se han metido en los últimos años en nuestro idioma que hace 10, 15 años atrás no existían? Dígame una. A ver, los jóvenes, esos lenguajes tan raros que ustedes emplean. Dígame una palabra que hoy en día es normal, que hace 10, 15 años atrás no existía, no se usaba. No te oigo. Weekend. Bueno, esa es una palabra inglesa. Sí, el fin de semana. Pero, por ejemplo, ¿cuántos saben lo que es Facebook? ¿Nadie sabe lo que es Facebook? Si están todo el día tiqui, 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 tiqui. Y YouTube. Y pendrive. Y tantas cosas, ¿verdad? Y uno dice, ¿pero eso qué es? Son palabras que hoy en día se emplean normalmente.
Totalmente. Bueno, el idioma de la Biblia, es decir, el mensaje de la Biblia, siempre es el mismo. Lo que predicaba Pablo, lo que predicaba Pedro, los apóstoles, es lo mismo que yo voy a predicar hoy. Pero el lenguaje, el idioma ha cambiado. En primer lugar, los idiomas de la Biblia no son los que nosotros dominamos o los que nosotros usamos. Todo lo que llamamos Antiguo Testamento, salvo algunas excepciones en arameo, se escribió en un idioma llamado el hebreo. Y todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. Las traducciones fueron, con el paso del tiempo, ayudando a las personas que no hablaban esas lenguas, esos idiomas, a captar, a comprender el mensaje de Dios. Entonces, en castellano hay muchísimas Biblias en cuanto a versiones. Mire, vamos a ponerles un ejemplo. En 2 de Timoteo, vamos a ponerlo ahí en la pantalla, en el capítulo 4, yo voy a leer un versículo y después lo voy a leer en otra versión para que vean ustedes cómo a veces es bueno consultar otras versiones para comprobar lo que realmente el autor quiso decir. Mire, ahí dice, lo tienen en la pantalla: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahora, déjeme que le lea, yo apunté aquí otras versiones. Dice la versión Nácar Colunga. Hay una Biblia que se llama Nácar Colunga, porque son los apellidos de las dos personas que tradujeron los pergaminos a ese idioma. Como por ejemplo, ¿cómo se llama nuestra Biblia? Reina Valera. Hubo un señor que se apellidaba Reina y otro se apellidaba Valera, y como los dos la tradujeron, pusieron Biblia Reina Valera. La Nácar Colunga es generalmente la Biblia que se suele utilizar en la Iglesia Católica, porque la escribió un señor llamado Nácar y otro llamado Colunga. Y él dice: vendrá un tiempo en el que no sufrirán la sana doctrina, antes deseosos de novedades. Mira qué bonito, ¿no? Deseosos de novedades, se amontonarán maestros conforme a sus pasiones. Es decir, habrá un momento en la historia, y ese momento ha llegado ya, en el que la gente buscará vainas raras, cosas nuevas, juguetes para entretenerse. Y no hablo de los de la calle, hablo del cristianismo, hablo de las iglesias. Y ustedes pueden comprobar, ustedes pueden ver hoy en día que hay iglesias que más que iglesias parecen circos. Y uno dice, ¿pero eso qué es? Eso es un relajo, un desorden, donde todo vale, y encima al desorden se le cataloga o se le denomina o se le llama el mover del Espíritu Santo de Dios. Y usted se encuentra por ahí a uno haciendo la gallina, y a otro ladrando, y a otro rugiendo como el león, o al otro revolcándose, o el otro sabe Dios lo que está haciendo, y es que el Espíritu Santo se está moviendo en la iglesia. Y a algunos les gusta eso. Y cuando uno predica en contra de ese desorden, pues dicen que uno está como matando al Espíritu Santo, y como que uno no cree en el mover de Dios, etcétera, etcétera. Pero esta versión muy interesante dice que en los últimos tiempos habrán personas que estarán deseosas de novedades, de cosas nuevas. Ahora, esto no es nuevo, valga la redundancia, porque la Biblia dice que cuando el apóstol Pablo fue a predicar a la ciudad de Atenas, en Grecia, hace 2000 años, había un lugar llamado el Areópago, donde se juntaban todos los filósofos, todos los estoicos, todos los epicúreos, y toda la gente que estudiaba y divagaba y filosofaba sobre todo. Y dice que en Atenas nadie se preocupaba en otra cosa más que en buscar siempre un mensaje nuevo. Por eso Pablo en un principio fue novedad. Porque como Pablo les predicaba el Evangelio y el Evangelio no lo conocían, ellos decían, vamos a ir a este hombre. Pero mañana venía otro con otro mensaje diferente y lo escuchaban también a él. Porque dice que los atenienses no prestaban oído a nada que no fuera novedoso y que no fuera nuevo. ¿Y saben lo que dice la Biblia en cuanto a esto? Que no hay nada nuevo bajo el cielo. Si es nuevo, no es de Dios. Y si es de Dios, ya no es nuevo, porque está escrito en la palabra. Por lo tanto, no tenemos que buscar nada nuevo, nada novedoso, nada fuera de la palabra de Dios, porque lo que acota
lo que tenemos que creer y lo que no tenemos que creer, ya claramente lo dice la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Hay una Biblia que se llama la Biblia latinoamericana. Y ya que hoy hay tantos latinoamericanos en esta tarde aquí, les va a venir bien a ustedes escuchar lo que esa Biblia que se llama latinoamericana dice sobre este versículo que hemos leído. Dice, presta atención: llegará un tiempo en el que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. No les va a hacer gracia escuchar sana doctrina, ¿sí? Palabra clara de Dios. No lo aguantarán. Y uno dice, ¿pero cómo puede ser eso? Supuestamente todo creyente tiene que tener el anhelo y el deseo de escuchar solo la palabra de Dios. Pues llegará un momento, mi hermano, y le repito, ese momento ya ha llegado, en el que a la gente no le hará gracia escuchar, no van a poder soportar mensajes que giren en torno a la sana doctrina, porque la sana doctrina es la verdad y la verdad confronta. Y hay gente que prefiere vivir en la mentira y en la ignorancia antes de doblar el orgullo y reconocer la verdad de Dios. Y vendrá el momento cuando no soportarán mensajes de sana doctrina, sino que buscarán, escuche esto, buscarán maestros, yo añadiría la palabra predicadores, según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención, y cerrarán el oído de muchos a la verdad y se volverán a los cuentos. Por eso debe estar siempre alerta en las dificultades. Ese niño me lo cogen y no quiero que se me mueva más. Estoy predicando la palabra, me lo sujetan ya. La Biblia del Peregrino dice, llegará un tiempo en el que no soporten la sana doctrina, sino que siguiendo sus propias pasiones carnales, se rodearán maestros que los halaguen. El peloteo, porque hay muchos que les gusta oír los halagos. Ay, hermana, ay, hermano, no me busquen a mí para eso, porque no soy de ese tipo de persona. Te las voy a cantar así de claras con la palabra de Dios en la mano. Y si no te gusta, ya sabes lo que tienes que hacer, mijo. Aquí no estamos para pasarle la mano a nadie. Yo no estoy buscando membresía, ni estoy buscando diezmos ni ofrendas. Yo no necesito de más diezmos, ni de más ofrendas, ni de nadie, porque yo estoy completo en Cristo Jesús, mi Señor. Y si usted, como alguien una vez me amenazó diciendo, ay, no me hable así, que somos muchos, y si nos vamos, somos 5 diezmos que van a dejar de entrar en la iglesia, digo, pues a partir de ahora le prohíbo ofrendar y diezmar en la congregación. Porque aquí no estamos en venta. El evangelio no se vende, ni me prostituí cuando estaba endemoniado en el mundo, mucho menos ahora que soy un hijo del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Aquí dice en esta versión que habrán personas que se van a rodear de maestros que les halaguen y le endulcen el oído. Por eso hay gente que busca cierto tipo de iglesia. Porque todo es recibe, ven, ¿quieres dones? Toma dones. ¿Quieres poder? Toma poder. ¿Quieres prosperidad? Toma prosperidad. ¿Pero qué evangelio es ese? Eso no es evangelio ni es nada. Y encima, después de haberte halagado y de haberte endulzado los oídos, después pasa por caja. Y la gente es tan tonta y tan manipulable que a veces después dan, como me decía hace poco una persona por internet, que un pastor le dijo, si quiere tener la bendición que yo tengo, deme una buena ofrenda. Y la mujer sacó $7,000 del banco y se los puso en su cuenta. Gracias a Dios que yo nunca me he encontrado en mi camino a este tipo de personajes. Gente que lo único que quieren es oír halagos, mensajes que vayan por encima de las cabezas. Nunca se sienten aludidos por nada. Puedes estar acostándote con la novia el viernes y el sábado, vienes a la iglesia el domingo con cara de santo y no pasa nada, porque el mensaje del pastor te va a pasar por encima de la cabeza. Puedes traer a un amigo, a un adúltero, a un borracho, a un fornicario, a un homosexual, a un violador, a lo que sea, el mensaje le va a caer bien a todo el mundo. Eso no es evangelio. El evangelio confronta, el evangelio sacude, el evangelio le hace sentir mal al pecador, pero no para amargarlo, sino para decirle, hay esperanza, hay remedio, tienes que cambiar, y si quieres cambiar, el Señor te va a ayudar y el Señor te va a perdonar. Pero el evangelio no es que yo hago lo que me da la gana y luego encima, cuando Dios no me da el trabajo, cuando Dios no me da los papeles que tanto me hacen falta, cuando Dios no me da el marido, el novio, la esposa, lo que sea, me enfado con Dios y me cambio de iglesia. Eso no es el evangelio que yo quiero predicar. El evangelio que yo predico es un evangelio claro, donde dice la Biblia, arrepentíos o pereceréis.
El evangelio que yo predico y se predica desde este púlpito, sea con Anderson, sea con Marcos, sea con quien sea, es un evangelio que se le va a decir al pecador: mira, querido, estás mal, estás perdido, pero el Señor te ama, murió por ti, y si te arrepientes, el Señor te va a perdonar, pero nunca te vamos a pasar la mano para que hagas lo que te dé la gana, para que vivas como quieras, y encima pretendes que Dios te bendiga. Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos dicen amén? Dios vino a este mundo para poner el dedo en la llaga. Él no vino para endulzarle el oído a nadie. Por eso han proliferado tantos brujos y santeros. ¿Por qué? Porque cuando llama a la gente que incluso está dispuesto a pagar enormes sumas de dinero, lo que le dice esa mentirosa, lo que le dice ese embustero, es lo que esa persona en el fondo quería oír. A usted le gusta otro hombre, ¿verdad? Ay, sí, es que lo estoy viendo en las cartas. ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver si tienes 18 diotrías? ¿Qué vas a ver? No se preocupe, a usted le gusta al hombre, sí. Cuando usted dice que sí, ya está. Pues usted sea feliz. ¿Pero usted está casada? Sí. Ah, pero no pasa nada. Usted tiene que darle rienda suelta al amor. No se cohíba para que no se traumatice. Que venga aquí y me pregunte a mí si una mujer casada se puede ir con otro hombre casado. Que venga aquí para que vea cómo no dura ni 5 minutos. Porque el evangelio no se casa con nadie. El evangelio es claro, mijo. Y por eso hay tan poca gente en este país que se convierten a Cristo. Esa es la pura realidad. ¿Por qué dicen, ay, por qué el español es tan duro? ¿Por qué las iglesias en España no crecen como en otros lugares? ¿Por qué el español no se entrega a Cristo? Porque es soberbio, porque quiere hacer lo que le da la gana, porque no quiere dejar de adorar a María, a los santos, a los muñecos, porque quiere ir a misa cuando le da la gana, y cuando no quiere se cambian de iglesia o se enfadan con Dios, con el pastor o con quien sea. Pero cuando uno va en serio con el Señor, ¿qué es lo que busca? Que me prediquen claro y raspado, que me digan lo que dice la palabra de Dios, y lo que me dice la palabra de Dios, eso es lo que va a traer cambios genuinos a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si hay que hacerle la pelota a la gente para tener iglesias grandes, pues yo probablemente nunca tendré una iglesia grande, porque yo no le he hecho la pelota jamás en mi vida a nadie, ni quiero que me la hagan, no me gusta, no soporto los halagos, sinceramente, créanme. Yo, gracias a Dios, todo el amor y el cariño de la gente, todo lo que quieran, pero llega un momento que digo, paren, porque tanto halago a mí me pone malo. Toda la honra y toda la gloria sea para Dios. ¿Por qué le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra? Pero se sobreentiende que un pastor tiene que predicar la palabra. Se sobreentiende, pero lamentablemente no siempre es así. Un pastor como Pablo diciéndole a Timoteo, su hijo en la fe, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Lo dice aquí, porque vendrán tiempos cuando la gente no va a querer oír el evangelio. No va a haber siempre el deseo y el entusiasmo y el anhelo de escuchar la palabra de Dios. Y entonces, una de las cosas que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde es lo siguiente. La Biblia nos dice cómo va a ser el mundo, nuestra generación en los últimos tiempos. Pero ojo, también la Biblia nos da muchísima información acerca de cómo será el cristianismo y la iglesia de los últimos tiempos. Es decir, aquí hay información para saber cómo van a ser la gente fuera y dentro de la congregación. Fuera, maldad, soberbia, se ha leído, tiempos peligrosos, donde los hijos le mandan a los padres. ¿Usted se acuerda cuando éramos niños? ¿Usted se acuerda? ¿Cuántas cachetadas me dieron a mí? Cuando interrumpía a mi padre y a mi madre, me decía, cuando los mayores hablan, los niños se callan. ¿Cuántos han oído esa frase? Es del siglo pasado, yo sé que a algunos no les suena, yo sé que es en otra frecuencia la que yo estoy hablando, pero en mi época se decía, cuando los mayores hablan, los niños se callan. Hoy en día es diferente. Hoy en día es, cuando nosotros los niños hablamos, papá y mamá se callan. ¿Cómo ha cambiado el mundo, Hoy en día el maestro tiene que esperar a que el niño, el salvaje, con el móvil en la mano, con los pies encima de la mesa, termine la conversación con la novia. Y no le puede decir nada porque el niño se traumatiza y después hay que llevarlo al psicólogo. En mi época el maestro, bueno, ya ni los móviles existían. En mi época el maestro llegaba y sin decirte nada te lanzaba un mensaje subliminal. Te miraba así
y te transmitía todo esto que te voy a decir. O te portas bien o te arranco la cabeza, te castigo una semana y de aquí no sales. Todo eso te lo decía con la mirada tú. Y por si no lo habías entendido, después te hacía ¡pam, pam! Para que te fueras calentito a casa. Y luego llegabas a casa y le decías, papá, me pegaron en el colegio. Y tu padre te decía, algo malo habrás hecho, ven para acá que te doy ahora otra. ¡Pim, pam! Entonces, ¿qué le digo? ¿Se lo cuento o no se lo cuento? Hoy en día el maestro le llama la atención al niño y la madre va, agarra por la pechuga al profesor y le dice, como usted le vuelva a regañar a mi niño, lo denuncio y lo echo. Y entonces así están todos los maestros, los pobres asustados, que casi tienen que ir armados al colegio porque le tienen miedo a criaturas así, como aquel que me dijo una vez a mí en la playa, que me estaba tirando arena. Digo, ¿te vas a estar quietito, niño? ¿Te estás quietito o no? Y me dice, como me toques te denuncio. Y era así. Me maté de risa, porque ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Esa es la característica de los últimos tiempos. El libertinaje, el descontrol, todo vale, la anarquía, la apostasía, como dice la Biblia. Cristianos que tú los ves y dices, pero si yo conozco gente que no son cristianos y me dan más ejemplo que él. ¿Cuántos conocen cristianos que dicen, y este es cristiano? Esta es cristiana. Pero si le ha pedido dinero a todo el barrio y nunca le paga a nadie. Ah, no, pero después la ven en la iglesia. Pero le debe dinero a todo el barrio. Con un mal testimonio terrible. En el trabajo todo el día leyendo la Biblia. Mira que hay sitios para leer la Biblia y justo cuando tiene que ir a trabajar se pone a leer la Biblia. Y la jefa le dice, mira, mijo, vas a trabajar. Dice, estoy teniendo comunión con mi Señor. Sí, pero yo no le pago para que usted tenga comunión con mi Señor. Por eso a veces hay empresarios que dicen, yo prefiero llevarme gente del mundo que llevarme a gente de la iglesia a trabajar conmigo, porque después tengo un problema, porque encima me lo encuentro en la iglesia y me ponen mala cara. ¿Qué le parece a lo que hemos llegado? Cuando antaño se hacía cualquier cosa por tener empleados cristianos, porque eran puntuales, porque eran trabajadores, porque eran serios, porque eran responsables. Pero hoy en día, cuando me preguntan a mí como pastor, hermano, esa persona es pastor, y yo digo, Dios sabe. No recomiendo a nadie. Y usted dirá, ay, este hombre no tiene amor. Es que me da lo mismo lo que usted me diga. No es cuestión de que no tenga o tenga amor, querido hermano y amigo. Es cuestión de que cristiano no es un título, es un estilo de vida. Es un estilo de vida que se tiene que demostrar. Lógicamente en la iglesia hay muy pocos momentos para demostrar mi cristiandad. Porque prácticamente aquí, ¿qué cristiandad voy a demostrar? Si aquí generalmente los que hablan son los mismos. Pero es allá afuera, en tu trabajo, en tu universidad, en contacto con tus amistades, con tus familiares, donde la gente va a comprobar si en vez de poner 4, pusiste 8. Si en vez de decir sí, dijiste no, y el otro de al lado dice no, era sí. Tú cállate, tú no sabes nada. Es ahí afuera donde tenemos que demostrar nuestro cristianismo. En la iglesia, ¿qué cristianismo vamos a demostrar? Si aquí todos tenemos cara de santo. Usted mire a su alrededor, mire, y eso que ya no nos podemos mirar como antes, pero usted mira la cara que se le pone a algunos al entrar por la iglesia y parecen la Virgen María y San José. Todos calladitos, buenos, todos se portan bien. Hola hermana, Dios le bendiga. Una vez me dijo una hermana, pues este que parece un ángel, en mi casa es un demonio, hermano, usted no lo ha visto. Aquí es bueno, pero en mi casa es terrible, se transforma como el increíble Hulk. ¿Qué le parece? Eso es lo que va a pasar de puertas para afuera, pero de puertas para adentro, la iglesia de los últimos tiempos, a nivel general, lógicamente, gloria a Dios, hay un remanente, gloria a Dios. Pero a nivel general, la iglesia de los últimos tiempos será una iglesia dividida, una iglesia con falta de santidad, una iglesia fría, una iglesia que solamente buscan juguetitos y personas que les halaguen y les endulcen las orejas. Esas son las características de la iglesia de estos tiempos. Ay, si hubiéramos nacido en otro siglo. Mire, hoy leía una anécdota verídica que le pasó a Ambrosio con el emperador romano Teodosio. Había hecho algo mal y el predicador de turno de la época le prohibió la entrada al culto al emperador romano. Y el emperador romano se fue enfadado. Supuestamente era también cristiano y vino al siguiente día de culto y el predicador de turno le dijo, no, hasta que usted no venga cambiado y arrepentido y pida perdón, usted será emperador, pero aquí se entra humillado y si no, no lo dejo entrar. Al tercer domingo el emperador Teodosio de Roma se puso de rodillas en la puerta de la iglesia y pidió perdón públicamente por los pecados que había cometido. Eso eran predicadores, mi hermano, eso era cristianismo, no hoy en día que abrimos la puerta, no pasa nada, entre todo el mundo para adentro.
da igual si está en adulterio, en fornicación, si roba, si... Hermanos queridos, el mensaje es el mismo, pero que Dios nos dé la valentía y el coraje de no tenerle miedo a nada ni a nadie. Están tratando de taparnos la boca, ¿saben? Están tratando de que no se digan ciertas y determinadas cosas en las redes sociales, sino ¡pum!, te cae encima y te cierran el canal. Pero les voy a decir una cosa, a los cristianos ni muertos les tapaban la boca, porque dice la palabra de Dios que hasta el emperador romano Nerón, en el siglo I, después de haberlos torturado, después de haberlos quemado y algunos crucificados, salía por las calles y se enfadaba de ver que todavía mantenían la sonrisa en el rostro y decía: ¿qué tienen estos cristianos? ¿Qué tienen esta gente que hasta después de muertos siguen sonriendo y demostrando el gozo de su Dios en sus corazones? Tenemos que volver al origen. El otro día escuchaba a un pastor ya entrado en años y le escuché una frase. Yo no soy mucho de escuchar predicadores ni pastores. De hecho, le digo a mucha gente: mire, no me manden tantos vídeos y tantas cosas, porque yo, la verdad que a veces no tengo tiempo para nada, y ponerme a ver vídeos, este dijo, el otro no dijo, no tengo tiempo para eso. Pero me lo mandó un pastor amigo mío de Uruguay y me dijo: mira, escucha esto. Es un pastor anciano que dijo una frase que se me quedó grabada en el corazón. Dice: tenemos que acabar con la iglesia burguesa. Yo me quedé así. El cristianismo de mucho, ¿en qué consiste? Vengo al culto el domingo si quiero, si no quiero no vengo. Vengo al culto el domingo, escucho la predicación, canto 4 canciones, doy ahí la ofrenda, lo que sea, hasta la próxima semana. ¿Qué hace esa persona? ¿Cómo vive ese hombre, esa mujer durante toda la semana? Solamente Dios lo sabe. Sin embargo, cuando uno va a la palabra de Dios, uno se encuentra que había algo que ya no existe hoy en día, y lo digo con toda honestidad. Hoy en día eso no existe. Es rarísimo ver pasión por las almas perdidas. Eso ha desaparecido prácticamente del espectro de la iglesia. Pasión por las almas perdidas. Que 7.000 millones de personas no conocen a Cristo, que se pueden condenar por la eternidad, que pueden ir al infierno. Incluso en algunas congregaciones la palabra sangre la han quitado porque es ofensiva. La palabra pecado ni se menciona. La palabra infierno, ¡uy!, eso ni tocarlo. Pero mis queridos hermanos, cuando uno lee las historias de los avivamientos en Inglaterra, en Escocia y en otros países de Europa hace siglos atrás, queridos hermanos, los predicadores predicaban con valentía, predicaban con temor, eran criticados, eran cuestionados, todo lo que ustedes quisieran, pero eran personas que estaban dispuestas a dar el mensaje claro de la palabra de Dios sin tenerle miedo a nada ni a nadie. Y ese es el cristianismo que hace falta que se despierte y se levante en estos últimos tiempos. Porque nuestra generación es una generación muy peligrosa. ¿Por qué? Porque ya no hay que ir al mundo a pecar. ¿Me explico? Ya el mundo se los metió en la casa. Todo lo que usted quiera del mundo lo tiene en la palma de la mano. Ahí tiene usted todo lo que quiera: pornografía, sexo, violencia, todo lo que usted quiera. No hace falta ni ir a comprarlo, no hace falta ni ir al cine de la esquina. Usted tiene el mundo dentro de la habitación de su casa. Y como usted no controle lo que está entrando a su casa de una forma sutil, le va a terminar controlando a usted, y su espiritualidad no va a llegar ni de aquí a la esquina. Porque los últimos tiempos serán tiempos de una presión tan tremenda que uno se va a sentir como bicho raro. ¿Cuántos de ustedes se han sentido como bicho raro en los últimos tiempos? En el colegio: tú eres virgen. ¿Y qué edad tienes tú? Yo, 18 años. Y no te da vergüenza. Yo perdí mi virginidad a los 14 años. Y de vez en cuando le explico algunas cosas a mis padres que no se enteran. ¿Qué te parece? Esa es la realidad nuestra. Donde la droga, hoy en día ya no hay ese temor ni a la policía. Yo me acuerdo un día antes de convertirme, lógicamente, que estaba con un bate de béisbol rompiendo una ventana en Ciudad Jardín, la zona de los ricos, en Las Palmas. Porque los dueños de la casa se habían marchado y estaba toda la casa, y veíamos por la ventana todo lo que tenían, y cogí un bate de béisbol y me dijo un amigo: como me dijeran a mí eso en el mundo, ya era mi perdición. ¿A que no eres capaz de...? Como me dijeran a mí, ¿a que no eres capaz de...? Digo, trae para acá. Empecé con un bate de béisbol a romper una ventana que había, la terminamos abriendo, nos metimos por la ventana, entramos a la casa, empezamos a meter en bolsa un montón de cosas, y cuando estamos dentro, mi hermano,
yo veo pasar así, como una sirena, como una cosa así, y le digo a los amigos, digo, me parece que está la policía afuera. ¿Y tú estás seguro? Digo, yo creo que sí. Cuando nos asomamos así, estaba la policía y el dueño de la casa en la calle. Subimos a un balcón y yo me tuve que tirar. A los demás los cogieron, pero yo me tuve que tirar por el balcón y salí corriendo. Era pánico el que yo tenía a la policía en aquel tiempo, y solamente pensaba, si mi padre se entera de que la policía me ha cogido porque he hecho algo malo, mi padre me mata. Mi padre me mata. Nos metimos una vez en una sauna en Las Palmas, había una sauna y estábamos mirando y dijimos, vamos a meternos en la sauna. Nos metimos por la ventana de la sauna y de repente un hombre así gigante me agarró por el cogote y me dijo, ¿dónde vive? Yo vivía a 2 cuadras. Yo me lo hice todo encima, discúlpeme. Para mí era un terror que mi padre se enterara. Ver a la policía me daba pánico. Hoy en día, ustedes han visto algunos vídeos que suben por ahí por internet, cómo la gente le planta cara a la policía, cómo se niegan a salir de un vehículo, cómo se niegan a presentar una documentación, cómo le plantan cara, cómo incluso gente que se te ha metido en una casa de ocupa le dice al policía, pues si no me dan tanto dinero no salgo, y si no viene mi abogado. Y uno dice, pero ¿con qué desfachatez? Se ha perdido el temor, se ha perdido el respeto, y una sociedad que pierde el respeto a las autoridades es una sociedad condenada al fracaso. Por eso España, escuchen bien, está cuesta abajo y sin frenos. Así de claro. Pero mis queridos hermanos, en este tiempo en el cual estamos viviendo, tenemos que pedirle al Señor mucha sabiduría para saber cómo vivir en esta generación tan peligrosa y conflictiva en la que estamos viviendo. Y no es fácil. Pero la pregunta es, ¿cuántos de ustedes quieren ir en serio con el Señor? ¿Cuántos quieren ir en serio? Claro, a mí me dijo una vez el director de una emisora de radio muy famosa aquí en Tenerife, al cual yo le estaba dando testimonio, me dice, es que la religión que yo tengo es muy fácil. Digo, claro, porque haces lo que te da la gana. Pero cuando tú te acercas a Dios y el Señor te confronta con su palabra y te pone el espejo delante y el Señor te refleja tu realidad, tienes solamente 2 opciones. O rebelarte en contra de la verdad, o doblar las orejas y decir, Señor, perdóname, porque he pecado contra el cielo, contra ti, y no soy digno de nada. Y eso es el Evangelio. El Evangelio no es un mensaje más, es el mensaje. Cristo no es un camino más. Como gente que dice, bueno, pero todos los caminos llevan a Dios. Mentira. Esa es la gran mentira que el diablo le ha metido en la cabeza a millones de personas. No importa el budismo, el hinduismo. No importa. Si oras al sol, a la luna, total, todo es Dios. No, señor, eso es panteísmo, eso no es cristianismo, eso no es evangelio. Todo es Dios, no. ¿Cómo voy yo a adorar al sol? ¿No será más sabio adorar al creador del sol? ¿Cómo voy yo a postrarme ante una rata como hay un templo con millones de ratas en la India? ¿No será mejor adorar al creador de las ratas? ¿No será mejor adorar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores que orar a machangos y a muñecos de palo, de madera, de yeso o sabe Dios de qué? Pues lamentablemente el Dios con minúscula, el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de millones de personas, haciéndoles creer que cuanto más loca sea la creencia, más cerca estás de Dios. Y por eso todavía no hemos muerto nosotros, porque todavía hay mucha gente que no han oído el Evangelio. Y por eso Pablo decía a Timoteo, predica la palabra, predica la palabra. Ay, si Pablo visitara muchas iglesias evangélicas hoy en día, saldría, hermano, rasgándose las vestiduras. Es increíble cuando a mí me llaman todos los días cientos de personas de todo el mundo y me dicen, hermano, qué ganas tenía de oír la palabra de Dios. Y yo les pregunto, ¿y ustedes qué oyen entonces? Mensajes de ánimo, de aliento, tú puedes. Dios, las profecías hoy en día, eso es otro relajo. Serás, tendrás, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, Dios te va a prosperar. No te preocupes por lo que has sufrido, el Señor está contigo. Pero mijo, eso ya lo sé. Eso ya lo sé. Señor le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra porque llegará un momento en el que habrá tanta confusión, habrá tanto caos y habrá tanto desorden que la gente no va a saber a dónde ir. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Estamos viviendo sin lugar a dudas en tiempos complicados, ¿sí o no? En tiempos difíciles, en tiempos de renuncia. Miren, ¿quién nos iba a decir a nosotros
de prohibirle a la gente venir a la iglesia, cuando hemos estado toda la vida orando para que la gente viniera a la iglesia. Y ahora tenemos que decirle no puede, no puede, no, usted tampoco, no, el próximo jueves, el próximo domingo, vamos a ver. ¿En qué cabeza cabe eso? Que en una iglesia se iba a limitar el aforo, cuando lo hermoso sería que cada vez tuviéramos que comprar más sillas, y si tuviéramos que hacer el culto al aire libre, pues lo hacemos y no pasa nada. Son tiempos raros, son tiempos de sacrificio, pero también son tiempos, ¿saben qué? De valorar lo que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben lo que significa tener una Biblia en la mano? ¿Saben cuántos cristianos, por ejemplo, en China, que veíamos esta semana un vídeo, no tienen la posibilidad de tener una Biblia individual para ellos? ¿Qué es lo que hacen? Se la lleva una familia, la escriben, la memorizan y se la pasan a la otra familia. La escriben, la memorizan y se la pasan. Y con una Biblia a lo mejor está dando vueltas por 20 o 30 o 40 o 50 familias, porque no tienen recursos para poder comprar una Biblia para cada miembro de la casa. ¿Cuántas Biblias tenemos nosotros? ¿Cuántas veces voy por las sillas de la iglesia y me encuentro Biblia? Lo primero que hago, les voy a confesar un secreto ahora que no nos oye nadie. Lo primero que hago cuando me encuentro una Biblia en la iglesia, ¿saben lo que es? ¿Qué? Ver de quién es, claro. Algo así. Fulanita de tal. Voy a ver si me pregunta por su Biblia. Meses han tardado algunas personas en decir, oye, una preguntita, ¿tú viste por aquí mi Biblia? Y yo le pregunto, tú tendrás otra Biblia en casa, ¿verdad? Porque si llevas 3 meses sin encontrar la Biblia, ¿qué has estado leyendo en los últimos 3 meses? ¿O has estado muy ocupada con La Isla o con El Gran Hermano o con las series que hay por ahí dando vueltas por todas las televisiones? Vivimos en unos tiempos en los que es muy difícil encontrar gente comprometida y en serio con el Señor. Pero ha llegado el tiempo, y esta es una frase que yo quiero que no es de la Biblia, pero sí es una frase que quiero que te metas en la cabeza, es: ha llegado el tiempo de demostrar nuestra madurez. Ahí la tienen. ¿La leen conmigo? Es el tiempo de demostrar nuestra madurez. ¿Qué madurez tienes tú, hermana? ¿Cómo puedo saber yo si tú eres una mujer madura, o un hombre maduro, o un joven maduro del cual yo me puedo fiar? ¿Cuál es la evidencia de que un pastor es un hombre de Dios? Ustedes saben cuáles son, ¿sí o no? ¿Cuál es la evidencia de que un hombre está predicando la Biblia o tonterías? Claro que la saben. Es que, como le dije una vez a uno que me encontré aquí cerca de la iglesia, cuando empezó a hablarme de cómo tenían que vivir los pastores y cómo tenían que tener un testimonio y no sé qué, y me tuvo ahí 20 minutos hablándome de cómo tenían que ser los pastores, cómo tenían que vivir, cómo tenían que comportarse, y cuando terminó le dije, ¿terminaste? Y me dije, sí. Digo, oye, todo lo que has dicho es así, mi hermano, tienes razón. Pero qué lástima que no tengas tan claro cómo tienen que vivir las ovejas. Porque cómo tienen que vivir los demás te lo sabes de memoria. Pero cómo tienes que vivir tú, me da la impresión que todavía no te has dado cuenta. Qué fácil es decirle a los demás, ¿verdad? Pero yo pregunto en esta tarde, ¿cómo puedo yo saber que tú eres maduro? ¿Por las canciones que cantas? ¿Por lo bonito que cantas o porque tocas un instrumento? ¿Cuál es la señal en una mujer, en un varón, de que tú eres una persona madura, que tienes una Biblia muy grande? ¿Cuáles son las señales? ¿Cuáles son las evidencias de una iglesia madura, de una persona madura en el Señor? Pues mira, te voy a poner algunas. Una de ellas es cómo te comportas cuando estás bajo presión. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo te comportas cuando te falta el dinero? ¿Cómo te comportas cuando no te salen las cosas como tú querías que te salieran? ¿Cómo te comportas cuando el pastor no te hace el caso que tú crees que te debería de hacer? ¿Cómo te comportas, en definitiva, bajo presión? En un examen, en una prueba, ahí vas a demostrar el nivel de madurez que tú tienes y que todos tenemos. ¿Sabes otra demostración? ¿Cómo vas a vivir cuando nadie te observe, cuando nadie te vea, y cuando te ofrezcan algo que a tu carne le gustaría decir sí, pero que sabes perfectamente que no es la voluntad de Dios?
¿Cómo vas a reaccionar ante esa oferta, ante ese juguete que el diablo te está presentando? Sí, hay muchas formas de demostrarnos a nosotros mismos qué nivel de madurez tenemos. Es muy fácil cuando llegamos a una iglesia y comenzamos a ver cómo visten las chicas de la alabanza. No, aquí no hay santidad. Ya. Es muy fácil ver cómo el pastor no usa corbata. Como si la corbata se midiera, o la santidad se midiera por la corbata, ¿no? Ay, aquí hacen esto y no cantan himnos y cantan no sé qué, y hay muchas luces y no sé qué. Es muy fácil siempre ver los defectos de los demás. Pero ha llegado la hora, desde el 13 de marzo, mi querido hermano, que tú lo mencionabas antes, desde el 13 de marzo el Señor está diciendo, a ver cómo se comporta cada uno de mis hijos, sin cultos, sin iglesia, sin tanto dinero y trabajo como antes había, sin tantas cosas que teníamos antes, a ver cómo se comportan mis hijos en este tiempo de prueba. Ahora es un momento para demostrar nuestra madurez, por supuesto al Señor y a nosotros mismos también. Por eso Pablo le exigía a Timoteo, huye, pelea, esfuérzate, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque él le exigía a Timoteo, porque cuando alguien nos exige es porque ese alguien sabe que tú puedes dar mucho más. Y yo estoy convencido, si así no fuera, yo no estaría aquí ni un día más, Os lo dejo así de bien claro. Os lo dejo así de claro. Yo no tengo ningún problema en buscarme otro sitio para predicar y vivir. Ninguno, y menos hoy en día. Si yo no creyera que ustedes pueden dar más, si yo no creyera que esta iglesia puede dar más, ¿yo qué hago aquí? Con todo lo que hay que hacer por ahí por el mundo. Yo estoy plenamente convencido que todos y cada uno de los jóvenes de esta iglesia, aunque algunos están en la inopia y están todavía con los pajaritos, yo estoy convencido de que en esta iglesia hay un potencial impresionante en el grupo de jóvenes que tenemos, ¿o no? Totalmente convencido. Lo que hay que espabilar, sobre todo a los chicos, que las chicas os están pasando por encima, porque hoy en día para encontrar un chico espabilado, un chico consagrado, hay de verdad que buscar mucho. Y yo le pido a todos los jóvenes de la iglesia, espabilen, hijo, que yo no voy a vivir 200 años, que necesitamos más predicadores, que Anderson y yo no damos abasto, que necesitamos predicadores, necesitamos gente comprometida, que todo el peso de esta iglesia lo deberían de llevar los jóvenes, todo, absolutamente todo. Y necesitamos jóvenes de fuego, jóvenes espabilados, jóvenes que digan, caramba, hay un papel en el suelo, yo no lo tiré, pues te agachas y lo coges, mijo. Oye, y cuando llegue el pastor, ¿quién encendió? Pregunto, ¿quién encendió hoy este proyector? ¿Quién lo encendió? ¿Quién encendió los aparatos de aire acondicionado una hora antes del culto para que ustedes estuvieran fresquitos? ¿Quién preparó las sillas para que cuando la gente viniera estuviera todo listo? ¿Quién va a limpiar después? Porque yo veo que siempre se quedan lo mismo a limpiar. Yo observo y veo que algunos no han limpiado ni la silla en la que se sentaron. Yo veo que los sugieres son siempre los mismos. Los que vienen a la oración son siempre los mismos. Los de la alabanza son siempre los mismos y a veces tampoco. Es decir, hermano, yo estoy aquí porque creo que esta iglesia y ustedes pueden dar mucho más. Pero os digo algo, como tú no inviertas tu tiempo y tu energía en el Señor, ¿sabes lo que te va a pasar? Lo que le pasa a la gente que tiene demasiado tiempo libre, que empiezan a deprimirse, que empiezan a estar entristecidos, que empiezan a mirarse mucho el ombligo y se olvidan de que el motivo principal por el que estamos en este mundo, ¿saben cuál es? Para servir al Señor Jesucristo. No hay otra explicación. ¿Tú te acuerdas la historia cuando Moisés le dijo a Josué, ahí está Amalek? El próximo libro que voy a publicar, Dios mediante, el mes que viene, ya está prácticamente listo, lo voy a llamar Descubriendo el mundo espiritual. Es alucinante lo que pasa ahí. Hasta el más grande hombre de Dios de la historia se cansó. Se cansó. Subió a lo alto de la montaña y se puso a orar con sus manos levantadas. Mientras lo hacía, el pueblo de Dios, capitaneado y dirigido por Josué en el valle, prevalecía contra el enemigo. ¿Pero qué pasó? Que Moisés se cansaba y comenzaba a bajar las manos, y al momento en el mundo espiritual el enemigo reconocía que el varón de Dios, el hombre de Dios, estaba cansado, y el cansancio físico de Moisés
se transmitía en la debilidad espiritual del pueblo. Entonces alguien dijo, aquí hay que tomar el toro por los cuernos, si me permiten la expresión. Ur, y no recuerdo el otro, y Aarón le dijeron a Moisés, vamos a hacer una cosa. Vamos a organizar esta guerra espiritual. Vamos a organizar este lío que tenemos aquí en el desierto. Porque dice la Biblia que el enemigo con el que estaban peleando no era un enemigo normal y corriente. Fue el único enemigo que hizo guerra contra el trono de Dios. Era un pique entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y había un hombre que era clave para que esta guerra cayera del lado del que tenía que caer. Siéntate y tú levanta las manos y uno te va a agarrar por aquí y el otro te va a agarrar por aquí. Y ya verás cómo esto se va a ganar fácilmente. Hicieron falta 2 personas más para que aquel pedazo de hombre de Dios no se cansara y siguiera orando hasta prevalecer Josué en el campo de batalla. Hermanos, las cosas naturales reflejan el mundo espiritual. Lo he dicho 1.000.000 de veces. Hace falta gente que levante las manos. Hace falta gente que apoye las manos de otros. Hace falta colaboradores, hace falta jóvenes activos, jóvenes que digan, estoy viendo últimamente la puerta de la iglesia que se le ha ido el color. Pastor, yo vengo mañana a pintarla. Por ejemplo, y tantas cosas. Eso se resume en una sola palabra y termino. Iniciativa. Dígalo conmigo. Iniciativa. Tenemos iniciativa para lo que nos interesa. La novia te dice, hablamos a la noche cuando termine el culto por internet y le dices, no, hoy estoy muy cansado. Ya. Miras el reloj, son las 2:30 de la mañana. Mañana tienes que levantarte a las 7 para ir al sur a no sé qué. Pero no te cansas. ¿Por qué? Porque estás con la persona que amas. ¿Y no amamos al Señor de señores y al Rey de reyes? Pues todos los esfuerzos que hagamos por el Señor merecen la pena. Pero prediquemos la palabra, uno en el bar, el otro en el supermercado, el otro en la universidad, pero prediquemos la palabra, porque hay gente que mañana verás, escucha bien, hay gente que mañana verás que no van a terminar este año y que algunos de ellos verás, incluso podrás ir hasta su propio entierro. Predícales la palabra, háblales de Cristo, que Cristo viene pronto, que los tiempos se están acortando y que a través de tus labios miles de personas pueden llegar a conocer el Evangelio del Señor Jesucristo. Es que soy muy mayor. Mentira. Falso. No hay edad para dejar de servir al Señor. Nadie se jubila en el reino de Dios. Hay trabajo hasta que haya vida, hasta que lata el corazón. Hay posibilidad de servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás. Y vamos a orar fervientemente al Señor. Mejor nos ponemos de pie, que se ora mejor. Levanta tu voz en esta tarde al Señor y dile, Dios mío, yo quiero predicar tu palabra. Tal vez no soy pastor, nunca lo seré. No soy predicador, nunca lo seré. Pero soy un hijo de Dios, te he conocido. Mis pecados han sido perdonados. Tú, Señor, has roto las cadenas de mi vida. Yo quiero ser un instrumento útil en tus manos. Patricia, tú te has graduado hace unos días del seminario. Venga, manos a la obra. Venga, manos a la obra. Jóvenes, venga, adelante. Vamos a aprovechar el tiempo, por favor. Comienza a evangelizar. ¿Te gusta el internet? Gloria a Dios. Venga, métete ahí, empieza a evangelizar. Empieza a predicar. Empieza a hablar la palabra. ¿Te gusta el contacto personal con la gente? Gloria a Dios, estupendo, no todo el mundo vale para eso. Venga, va, mañana un montón de folletos, Biblia, Nuevo Testamento. Vamos a hablar a los vecinos, a los amigos, a los compañeros de trabajo. En otras palabras, hermanos, aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo. Dios te ha traído esta tarde a este culto para que escucharas la palabra, para sacudirnos espiritualmente. Aleluya. Y queremos con la ayuda del Señor ir a por todas. Predica la palabra, Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán cosas terribles en los últimos tiempos y ya las hemos comenzado a ver. Pero vamos a levantarnos en pie de guerra, a ir en serio, a dejarnos de niñadas, a dejarnos de tonterías, de mirar siempre la paja en el ojo ajeno. Ir en serio con el Señor. Dios mío, usa nuestra vida poderosamente. Respalda, Señor, la obra de tu iglesia.
Acompáñanos, Señor, en todo momento en lo que hagamos. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús. Fortalece nuestras vidas para la batalla. Que esta semana sea una semana en la que ganemos almas. Que esta semana, Señor, si no se presentan oportunidades, yo las buscaré para poder llevar a esa persona que no te conoce un mensaje de esperanza y que sepa que en Cristo hay salud, sanidad, vida y victoria. Guárdanos, Señor, de adulaciones. Guárdanos, Señor, de cuentos y de fábulas, y que solamente prediquemos la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios. Si en esta tarde entre nosotros, no lo sé, si en esta tarde entre nosotros hay, aunque fuera una, no importa, una sola persona que no ha conocido a Cristo, que has oído hablar de Cristo, pero no lo has recibido, no lo has invitado a tu corazón, pero hoy tú dices, yo quiero experimentar una vida nueva. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero que Él entre en mi corazón como ha entrado en el corazón de muchos de ustedes. Yo quiero conocer al Señor. Si hoy tú le quieres entregar tu vida a Jesús, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti en este momento. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Gloria a Dios. ¿Alguien más nuevo que no ha aceptado nunca al Señor y quiere hacerlo en esta tarde? Gloria a Dios. 3 personas nuevas en esta tarde quieren aceptar al Señor. Levante su mano conmigo al cielo y diga, Señor Jesús. Dígalo fuerte, Señor Jesús. Tú has muerto por mí en la cruz. Tú ocupaste mi lugar, Señor. Tú llevaste mis pecados. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por tu sacrificio. Me arrepiento de todo corazón de haber pecado contra ti, Señor. Límpiame en esta tarde, cámbiame, Señor. Yo abro mi corazón, dígalo conmigo. Yo abro hoy mi corazón para que tú, Señor Jesucristo, entres en mí. Quiero conocerte, quiero amarte, quiero servirte. Quiero caminar contigo todos los días de mi vida. Me rindo a ti, Señor. Me rindo al Señor Jesucristo. Y confieso que el Señor Jesucristo será mi Rey y mi Señor a partir de hoy. Te lo pido con toda mi alma, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Bendito sea tu nombre. Oramos, iglesia, en este momento, oramos para que el Señor nos ayude y nos dé fuerzas para poder orar los unos por los otros y cubrirnos las espaldas y esforzarnos por el reino. Somos un cuerpo, una sola iglesia. Hay hermanos que están en otros países siguiendo estos cultos, hay otros que están aquí, da igual. Vamos a arrimar el hombro, vamos a estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, peleando por una misma meta. No, mi visión es diferente, mi objetivo es diferente. ¿Qué hablas? Tu visión tiene que ser la misma que la mía y la del otro, porque mi visión, ¿cuál es? Mi visión es alcanzar el mundo para Cristo. ¿Cómo vas a tener tu otra visión diferente? Si la visión de la iglesia tiene que ser rescatar, salvar el mundo para Cristo, ¿de dónde sale el cuento ese de que mi visión es diferente? Pues si tu visión es diferente a la mía, que es ganar el mundo para Cristo, ya puedes estar incorporándote a la visión general de la iglesia, que es la de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A ti la gloria y la honra, Señor. Usa nuestra vida y guárdanos en esta semana que comienza hoy de todo mal y de todo peligro, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. Grande, grande es tu nombre. Amén, 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 amén. Gloria a tu nombre, mi Señor. Gloria a tu nombre, Jesús.